La Séptima Radio con Voz. 11 de la mañana, 4 minutos, y como cada martes por medio la tenemos a Carla Frankelli y su columna de antropología. ¿Cómo estás, Carlita? Hola Julia, hola Pelu, ¿cómo están? La número Buen 4, día. la clase 4. La clase 4 a fin de año es raro, pero bueno. ¿Cómo va? Bien, yo hoy quería hacer una... está dividido en dos, Ajá. la Bien. columna de hoy, porque les había, a cuenta de un libro que ustedes habían, yo presenté en mayo de este Sí. año y ustedes habían difundido para cuando invitamos para contar qué decía el libro. Bueno, definimos que hoy vamos a hacer antropología política, que es la antropología política, y bueno, voy a contar un poquito de ese libro, pero está dividido en dos partes porque tenía que aclarar algo de cuál es el método de la antropología para que se entienda por qué hay tantas antropologías específicas Ajá. Bien. como subáreas de la antropología, que son un montón, y bueno, vamos a recorrer algunas, las más importantes. En principio, el método de estudio de la antropología es lo que hace surgir distintas especialidades, porque cuando se define el concepto de cultura, lo que se piensa es que la cultura es algo que está integrado, es todo lo que, por ejemplo, una de las definiciones viejas, ¿no? Todo lo que el hombre, no el hombre y la mujer, el hombre hace, piensa y dice. Bien. Ajá. O sea, es como el todo, ¿no? Que dijimos al principio, Sí. bueno, somos un poco todólogas, las antropólogas. Sí, sí. Y eso que estaba visto como un conjunto, porque el objeto que se quería estudiar era la cultura, luego tuvo que ser fragmentado, porque no se puede estudiar todo Ujú. en todas sus, bueno, y con el método científico como que se empieza a subdividir. Pero la antropología tiene una particularidad histórica también, ¿no? Es que antes de ser reconocida como una nueva ciencia, ya contaba con material de trabajo. Cuando la antropología surge, en realidad lo que hace es tomar crónicas de viaje, escritos de sacerdotes, de jesuitas, de conquistadores, las mismas cartas que Colón le enviaba a los reyes de España. Es decir, hay una colección de escritos que cuando surge la antropología se empiezan a tomar y a analizar, que tienen que ver con la conquista de América. Claro. Es decir, esta ciencia en general, son todas las ciencias surgen así, pero bueno, la conquista de América juntó un montón de material que cuando a fines del siglo XIX surge la antropología estaba disponible. Sin embargo, esos materiales, a medida que la antropología crecía, tenía una teoría fuerte, fueron cayendo en desconfianza porque justamente no fueron materiales hechos de modo científico para estudiar la cultura, sino que eran recursos accidentales, lo que había quedado de una conquista bastante sangrienta, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, al mismo tiempo de que se trataba de estudiar culturas extraamericanas, es decir, objetos claros de la antropología ya hecha una ciencia nueva, por ejemplo, sudeste asiático o África, hay mucho estudio sobre tribus africanas, por ejemplo, Sí. ¿no? Sí, que por lo general Entonces, se asocia la antropología a eso, no sé por qué se asocia tanto a lo que sucedía en África, porque pareciera que se tiene que ver con el nacimiento. claro, porque se asocia a la idea de atrasado o primitivo. Claro, Ah, exactamente. mira. El primer objeto de la antropología es la cultura, no la sociedad industrial. Mira. Ahí Claro. se divide antropología de sociología. Ah. Todo eso después hay que romperlo porque Claro. tribus o bandas, digamos, salvo 2 o 3 casos en plena selva amazónica, o algún que otro grupo también en la zona de Indonesia, pero después en realidad no quedan culturas que viven por fuera del contacto con el capitalismo y el occidente. Ujú.
Pero en este momento en que está surgiendo la antropología, fin del siglo XIX, que hay un nuevo proceso de colonización, todavía quedan culturas que perviven según el modelo trazado para el occidente, por fuera de la historia. Es decir, lo raro de la antropología es que no estaban extintas todas las culturas primitivas. Entonces, la idea que se rompe es que no es que todas evolucionaron porque perviven junto con la cultura occidental, europea, capitalista industrial, tribus en África. Claro. Entonces, bueno, digamos que la primer gran idea de la antropológica muere muy pronto, ¿no? Apenas nace ya queda como como obsoleta. Con poco aire, claro. Bueno, entonces, bueno, ¿qué es lo que hace la antropología? Dice, bueno, necesitamos un método riguroso para estudiar la cultura que copie un poco esta idea de los registros que nos quedaron de culturas que hoy no están, pero que sirva para estudiar las nuevas culturas que todavía sobreviven. Bien. Entonces, ¿el método cuál es? Ir a vivir un tiempo con la cultura bajo estudio, emulando un poco la conquista, ¿no? Claro. Preguntar a los integrantes de la comunidad acerca de todo lo que hacen. De acá viene la idea de informante clave. Vamos a preguntar a tal, a ver cómo piensan, es decir, preguntar a las mismas personas de la cultura Claro. qué es lo que están haciendo y qué significa eso que están haciendo. Y escribir todo, escribir. El método de la antropología se llama etnografía, que es escribir la cultura. Bien. ¿Por qué? Porque no está ni en el museo, ni en el libro, ni en la obra de arte. Está en todo lo que hace un grupo que nos es absolutamente desconocido. Entonces hay que escribir todo. De ahí viene la imagen del cuadernito y el trabajo de campo, ¿no? Claro. De un hombre blanco metido en medio de una tribu con rancho de paja, digamos. Es la típica foto antropológica. Sí. Bueno, a medida que los registros de antropólogos crecían, iban apareciendo teorías acerca de la cultura y cada vez más se necesitaba, a medida que aumentaban los registros, se necesitaba mayor cantidad de análisis, mayor cantidad de antropólogos y antropólogas para escudriñar, bueno, qué decimos de la cultura. Y es ahí donde esta metodología con el tiempo va a dar pie a que se tenga que dividir estos temas específicos. Bueno, toda la cultura, Bororo, por ejemplo, una cultura del Amazonas brasilero, es una sola, es integral, pero tiene distintos territorios, podemos estudiar el territorio, la religión, la comida, la vivienda y los roles de género, por ejemplo. Entonces se empiezan a dividir. De ahí es que surgen las distintas ramas o subáreas de la antropología. Por esto del método. La antropología política es un área específica que, bueno, se hace importante hacia la Segunda Guerra Mundial. Su origen consiste en corregir un error de la antropología anterior, o la clásica, que es que había dado por sentado que las culturas que se estudiaban como primitivas se organizaban solamente en redes de parentesco, ¿no? No había cargos, no había jefaturas, no había relaciones de poder. Es como que todo lo primitivo atrasaba a todas las culturas que no eran europeas industrializadas, solo eran redes de parentesco, que tenía más peso lo religioso que la estructura política y que no tenían justamente por eso estructura política. Bien. Una de las primeras, y ahí ustedes tenían la figura del libro de Pierre Clastres, que es uno de los más famosos, es antropólogo francés, pero estudió en Paraguay, por ejemplo, con la cultura Haché. Mira. Cuando surge la antropología política, todo esto es como que se empieza a criticar la misma antropología porque, por ejemplo, el gran libro de la antropología política de los sistemas africanos dice, bueno, pero ¿qué es un conjunto de familias sino una estructura política? Claro. Uno no puede decir, es una familia más una familia más una familia, es una red de parentesco. Un conjunto de familias ya pertenece a un orden de lo político. Ahí cambia la idea de, tienen que revisar toda la antropología anterior, entonces se estudia cuál es la
organización del poder político en sociedades no occidentales que hasta esta época estaba prácticamente sin estudiar o se había estudiado con muchos prejuicios, ¿no? Ajá. Este conjunto de familias, digamos, que no son las familias que tenemos nosotros, digamos, la familia no es la misma estructura en cada cultura o en cada sociedad. Claro. Entonces, la antropología política estudia cómo se organiza el poder, cómo se construyen los liderazgos, que tampoco se construyen de la misma manera, qué relaciones respeta un pueblo, porque hay ciertas relaciones que son súper veneradas y otras que no, cuáles condena y cuáles rechaza, es decir, qué tipo de relaciones o de liderazgos o de personalidades no tolera, que también es diferente entre una cultura y otra. Bien. Hoy es natural entender que todas las relaciones humanas son políticas. Digamos, hoy ya no es posible dividir, por ejemplo, esta famosa frase de yo soy apolítica, digamos, no tiene mucho sentido, porque el ser humano no sobrevive por fuera de la sociedad. Entonces, ¿cómo son las relaciones a las cuales pertenezco? Ya es el campo de lo político. Claro. No de la política y mucho menos de lo partidario, sino lo político en tanto somos bichitos que necesitamos vivir en sociedad y que tenemos una idea de cómo nos queremos relacionar. No es que nos relacionamos como venga. Claro. La ética, la moral, las costumbres, las reglas, todo lo que nos rodea nos dice cómo nos queremos relacionar, cómo nos enseñaron a relacionarnos. Entonces, bueno, lo político es parte de el ser humano. Aparte, lo político, digamos, es natural también entender que tenemos valores que respetamos muchísimo y concepciones de la vida compartidas en el grupo. Y esto es fundamental para pensar lo político también porque no hay forma, señala algo que es parte del ser humano y que no se le puede restar a la humanidad porque si no seríamos humanidad, que es lo colectivo. Claro. No, la necesidad de pertenencia no es una necesidad de alguien que está mal psíquicamente, no, o que le fue mal en la infancia, es la necesidad de todo ser humano de tener un respaldo, de tener un grupo de pertenencia, de tener un intercambio en donde entiende que forma parte y no que está excluido, digamos. No hay posibilidad de que haya sujeto sin una cultura a la cual pertenecer. Y eso ya es político porque hay lazos de solidaridad, es decir, si donde está el otro estoy yo también. No sé si se comprende. Sí, claro. Sí, está. Bueno. No se puede desentender el desarrollo del individuo en una sociedad si no hay una organización política, justamente, que no tiene que ver con lo partidario. Eso entiendo. Claro, es fácil para cualquiera reconocer que somos históricos, que somos sociales, que tenemos valores, que pertenecemos a lo familiar, pero sin embargo lo político es como que se recorta. Bueno, en cualquier sociedad, en cualquier cultura, en cualquier periodo, el ejercicio de esta solidaridad, de decir, bueno, el individuo no existe. El individuo viene de no poder dividir, es decir, es la mínima expresión del hombre. Sí. Si lo cortás le sale sangre. Claro. Es decir, es la reducción más, digamos, es la palabra de la biología del organismo, ¿no? Sin embargo, para la sociedad, la cultura, la historia, la economía, la Thank you.
my first beer. Paraguay, que incluso escribió, hay libros, bueno, a mí me gusta más. Perfectamente que eso no es ningún criterio válido porque hay incluso, por ejemplo, en el mismo importancia a nivel mundial del Papa, hay una figura política de gran relevancia para todo el planeta, sea o no sea católico. Entonces, bueno, no es contradictorio tampoco el aspecto religioso del político. Entonces, ¿qué hace la antropología política? Bueno, estudiar esta especificidad o este área particular, cómo son las relaciones de poder, quiénes son los jefes religiosos, quiénes son los jefes políticos, de qué manera se respetan algunos valores, concepciones y relaciones, y que eso forma parte del todo de la cultura, que está ligado a las prácticas religiosas, a la forma de vida, a cómo se entiende la salud y la enfermedad. Y como no podía ser de otra manera, porque los escuché, creo que fue el martes, sí. el jueves pasado creo que fue, que volvió, Julia volvía a plantear esto de la importancia de las tumbas y los enterratorios Sí. para la antropología. Sí, porque tengo como un toque con la muerte. Sí, Es un tema que me parece súper interesante para debatir, qué sé yo. La vida, la muerte, no sé. Es interesante, y acá también aparece lo político, ¿no? Desde esto de, bueno, cómo estudia lo político la antropología. Porque en los enterratorios, lo que dijimos que es donde surge la cultura, donde encontramos el rasgo de la humanidad que conocemos, también aparece algo que hace a lo político. El enterratorio es un acto público, es un acto político. ¿Por qué? Porque lo hace el grupo. Claro. No es individual. Yo necesito de esa solidaridad del grupo para enterrar a cada uno, para entregar una ofrenda que tiene valor para todo el grupo. No es individual la ofrenda. Yo no puedo llevar cualquier ofrenda. La ofrenda que llevo es la que el grupo valora como tal, como trascendente, como sagrada, como respeto, como honor. Entonces, también ahí se puede recuperar la idea de lo político para hacerla un poco más amplia y natural al ser humano, ¿no? Bueno, decidir entre todo el colectivo el lugar, hacer los trabajos colaborativos para el ritual funeral es un acto político también, y es la politicidad que tiene el ser humano. Por eso es tan importante la antropología política, porque no es el estudio de, qué sé yo, radicales y peronistas en Argentina, o de qué manera surgió el Estado. Eso también, pero desde otra forma de estudiar la política, o lo político. Sí, y revalorizar un poco la cuestión de organización social, ¿no? Porque a partir de ahí, después, bueno, nada, se ha desvirtuado totalmente la idea de lo político pensando solamente en características partidarias. Claro, es una reducción. Claro, exactamente. Yo rescato el tema de la solidaridad del otro, ¿no? Necesito del otro para. Sí. Para todo, no existe, o sea, no hay nada. Lo cual no quiere decir que seamos una sociedad solidaria. Yo creo que sí, en el fondo creo que sí. Sí. Tenemos algún problema en las relaciones capitalistas en donde todo tiene que tener un resultado, una ventaja o una ganancia. Sí. Bueno, a pesar de ese mandato que nuestra sociedad tiene, la gran mayoría de las personas
entiende perfectamente bien qué es la solidaridad y hace todo el día, en la vida cotidiana, tiene muchas prácticas de la solidaridad en donde no espera una ganancia. No, es verdad. Por eso estamos bastante bien y podríamos estar, digamos, por eso no estamos en otra situación. Por ejemplo, la antropología política estudia, junto con otra variedad que es la antropología económica, las redes de reciprocidad, se llama. Mira, interesante. Entonces, ¿cómo hay trueques, intercambios, sistemas de regalos y contrarregalos? Hay, por ejemplo, lo que pasó en los 90 en Argentina, cuando no circulaba dinero y aumentaron las ferias de trueque. Sí. Yo creo que por la edad nuestra, nosotros por lo menos nos acordamos perfectamente bien claro. que bueno, que vos ibas a cambiar, no sé, un pan casero por un corte de pelo a una plaza. Claro. No había dinero. Bueno, el mercado sin dinero, la forma del trueque, es una práctica ancestral latinoamericana. Uh-huh. Ah, sí. Entonces, claro. Latinoamericana, sí. Ah, mira. Sí, de culturas americanas previas, en donde había puntos intermedios en los caminos de un lugar a otro, en donde vos podías hacer intercambios de mercados, bueno, se le dice mercados, pero bueno, mercado es una palabra de capitalismo y esto no refiere a eso, pero el trueque, aparte de llamarlo trueque, ¿no? Uh-huh. Digamos, cómo los sectores populares tienen referencia de cómo hacer si nos quedamos sin dinero, a ese nivel estoy hablando. Claro. Sí. Entonces, de verdad tenemos instaladas estas redes solidarias de reciprocidad, en donde lo que valoramos no es si yo saqué un negocio justo con el otro o saqué una ganancia, sino que a los dos nos sirva, ¿no? Esto que decías vos, Julia, del otro. Sí. Ya. Bueno, eso es político. Eso es es la forma de lo político. ¿Por qué? Porque no hay ninguna capacidad superior individual para lograr las cosas. Siempre está en el intercambio, en la solidaridad de lo colectivo. Claro. Bueno, esto es como para cambiar un poco la connotación de la palabra, ¿no? Porque vos decís política y en la cabeza del colectivo es candidato, mala palabra, una connotación negativa. Y y aclararlo así o contar esto de la antropología política tiene que ver con la solidaridad, con el bien de la polis, básicamente, ¿no? Claro, con totalmente. El bienestar. Uh-huh. Y con darle un origen a la política, ¿por qué está por qué es importante y por qué, a pesar de todas las experiencias feas que hemos tenido, la valoramos? Sí. Porque es parte de vivir en sociedad. Si yo vivo sola, me mudo a la montaña, cazo, pesco y no necesito a nadie, bueno, lo político no me importa. Uh-huh. Sí, igual aún así no podría. igual aún así tendría que haber un solo ser humano en el planeta, digamos, pero somos históricos y sociales, como decías vos, y el reduccionismo, lo que marcabas vos, hace que quizá por desconocimiento o por esa necesidad de simplificar y no entender justamente todas estas herramientas que nos propone la antropología para entender y saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde podemos llegar a ir como evolución de especie. Bueno, ¿a dónde podemos llegar a ir? Claro, ¿con quiénes? Claro. Tal cual, exactamente. O sea, yo tengo que tratar de que el otro también llegue, porque puedo opinar todo en contra de la persona que tengo enfrente, pero lo que no puedo hacer es creer que es menos humano que yo. Claro, negarlo. O que soy más importante, claro. Porque eso no es verdad y no existe, uh-huh. digamos, eso se impone desde afuera, pero entonces, ahí, si vos valorás lo colectivo, lo político viene solo, porque no te queda otra que la reciprocidad que aparece aparte. Claro. O sea, claro. Aparecieron mercados o trueques en todas las plazas del país y la gente vivió sin dinero.
imagínense el poder que tiene esto. Claro. Y eso Sí. está siempre circulando. Claro, Sí, tal sí, sí, cual, obvio, tal cual, tal cual. obviamente. Muy interesante, Carla, como siempre. Bueno, muchas gracias. Y para la próxima, Decime. estaba pensando en antropología y salud, como para relajar un poquito. Así que seguimos con esa otra antropología, que es un campo absolutamente distinto y bueno, que está buena también. Sí, claro, está súper interesante. Más con la audiencia que tenemos, seguro se van a aprender. No sé si Bueno, Decinos. no, y cualquier cosa, las preguntas también, ¿no? Porque también pueden sugerir qué temas o cuestiones que no se conocen de la antropología, pueden sugerirlas a ustedes, así yo las trabajo. Bueno, buenísimo. Buenísimo. De todas maneras, bueno, la columna queda colgadita en el canal luego de terminado el programa, así que en un rato Vale. nomás, el que se la perdió la puede llegar a ver. Buenísimo. Bueno, Bueno. hasta 15 días mediante. Dale. Dale. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo y muchas Chao. gracias, Carlita. Carla, Gracias. un abrazo. Carla Frankelli estaba en comunicación con nosotros con esta cuarta columna de antropología. Hoy era antropología y política. Exacto. Antropología política. Muy interesante en estos tiempos que corren, ¿no? Que uno está tan, que dice política.